país, el opuesto. Un cuento sobre un país mágico en donde todos quieren dar. Hace mucho tiempo en el país del opuesto vivía un hombre que tenía un pozo. El mayor deseo del hombre era dar de beber agua del pozo a todos los que pasaran por allí. Una mañana, el propietario del pozo vio llegar a un viajero y le dijo: «Veo que estás muy cansado y acalorado. Eres bienvenido, bebe agua de mi pozo». El viajero le contestó: «Tengo mucha sed en verdad, pero no tengo tiempo ahora. He fabricado todas estas cucharas de madera y debo encontrar a alguien que quiera tomarlas. Por favor, ayúdame a encontrar a alguien que necesite mis cucharas y entonces beberé agua de tu pozo». Al escuchar el propietario del pozo estas palabras, corrió hasta la hostería vecina, pues estaba convencido de que ahí utilizaban muchas cucharas de madera. En ese preciso momento, el dueño de la hostería estaba en su cocina preparando unos suculentos platillos. Quería que todo estuviera listo para cuando los huéspedes empezaran a llegar. «Tomaré todas las cucharas de madera», dijo el cocinero al propietario del pozo, «pero primero debo encontrar muchas personas a quienes alimentar con esa deliciosa comida que he preparado». De inmediato, el propietario del pozo corrió a una obra en construcción. Vio que había allí una gran cantidad de obreros con un apetito enorme. «Ustedes trabajan muy duro», dijo a los obreros de la construcción. «Seguramente tienen muchísima hambre. Cerca de aquí se encuentra una hostería en donde pueden comer. El cocinero ha preparado una gran cantidad de comida deliciosa». «Sí, tenemos un poco de hambre, pero aún nos sobra fuerza para trabajar. ¿Te gustaría que excaváramos otro pozo de agua en tu casa?», preguntaron los trabajadores. El propietario del pozo consintió en que los obreros de la construcción excavaran otro pozo en su casa, pues pensó que valdría la pena disponer de más agua para beber. Era una manera segura de tener suficiente agua para ofrecer a los viajeros. El cocinero aceptó tomar las cucharas de madera y los obreros de la construcción acudieron a comer a la hostería. Cuando el viajero escuchó todo esto, aceptó beber agua del pozo. Así era como todos vivían tranquilos y en paz en el país del opuesto. Hasta que un día un hombre muy sabio llegó a este país. Lo único que sabía era sentarse a pensar. El propietario del pozo quería darle agua de beber. El cocinero quería ofrecerle de comer. Los obreros de la construcción querían construirle una casa y muchos otros viajeros le ofrecían diferentes objetos como cucharas de madera y otros artículos. Pero él se negaba a aceptar lo que fuera porque no tenía nada que dar a cambio. «No aceptaré nada de esas buenas personas hasta que encuentre la forma de facilitarles la vida», dijo el hombre sabio. Se sentó a pensar y pensó y al fin tuvo la respuesta. Decidió inventar el dinero. En lugar de intercambiar entre ellos, a todos se les pagaría con monedas de oro. De esta forma, el propietario del pozo pagaría a quienes bebieran agua de su pozo. Y con el fin de ganar este dinero, tendría que pedir a los obreros de la construcción hacer alguna obra. Los trabajadores recibirían dinero cuando comieran en la hostería y el cocinero tomaría algo de los viajeros y les pagaría por eso. Es muy factible cambiar el orden de las cosas, porque lo principal es que todos ganen al recibir, pues de otra forma no pueden dar a los demás. Y si alguien falsificaba dinero para dar, sin tomar nada para sí mismo, entonces se le llevaría a la corte para ser juzgado. Por lo tanto, se dieron a la tarea de buscar al juez, y cuando lo encontraron estaba débil, hambriento y no tenía trabajo. El pobre juez no había comido en muchísimo tiempo, puesto que no tenía trabajo y no había nadie a quien juzgar. De pronto, al hombre sabio se le ocurrió una brillante idea. Comprendía muy bien la naturaleza de las personas que vivían en el país el opuesto. Ellos solo querían dar para poder dar más y hasta estaban dispuestos a cometer un delito como falsificar dinero. Los habitantes del país el opuesto se inspiraron en las palabras del hombre sabio. Así es que, a partir de entonces, nadie tendría que preocuparse por sí mismo. En lugar de eso, todos podrían dar mucho más por el bien de los demás. Fue así como el sabio estableció el primer banco en el país el opuesto. Y este se convirtió en un país como todos los demás países del mundo, y ahora tienen bancos e instituciones, fábricas, escuelas, hospitales, tiendas, gerentes, empleados, ingenieros y maestros. Solo hay una diferencia entre el país el opuesto y los demás países. En el país el opuesto, todas las personas tratan de tomar lo menos posible para sí mismos y dan lo más posible a los demás. Es porque en este país de el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. Alimentar con esa deliciosa comida que he preparado. De inmediato, el propietario del pozo corrió a una obra en construcción. Vio que había allí una gran cantidad de obreros con un apetito enorme. «Ustedes trabajan muy duro»,
dijo a los obreros de la construcción. Seguramente tienen muchísima hambre. Cerca de aquí se encuentra una hostería en donde pueden comer. El cocinero ha preparado una gran cantidad de comida deliciosa. Sí, tenemos un poco de hambre, pero aún nos sobra fuerza para trabajar. ¿Te gustaría que excaváramos otro pozo de agua en tu casa?, preguntaron los trabajadores. El propietario del pozo consintió en que los obreros de la construcción excavaran otro pozo en su casa, pues pensó que valdría la pena disponer de más agua para beber. Era una manera segura de tener suficiente agua para ofrecer a los viajeros. El cocinero aceptó tomar las cucharas de madera y los obreros de la construcción acudieron a comer a la hostería. Cuando el viajero escuchó todo esto, aceptó beber agua del pozo. Así era como todos vivían tranquilos y en paz en el país del opuesto. Hasta que un día un hombre muy sabio llegó a este país. Lo único que sabía era sentarse a pensar. El propietario del pozo quería darle agua de beber. El cocinero quería ofrecerle de comer. Los obreros de la construcción querían construirle una casa y muchos otros viajeros le ofrecían diferentes objetos como cucharas de madera y otros artículos. Pero él se negaba a aceptar lo que fuera porque no tenía nada que dar a cambio. No aceptaré nada de esas buenas personas hasta que encuentre la forma de facilitarle la vida, dijo el hombre sabio. Se sentó a pensar y pensó y al fin tuvo la respuesta. Decidió inventar el dinero. En lugar de intercambiar entre ellos, a todos se les pagaría con monedas de oro. De esta forma, el propietario del pozo pagaría a quienes bebieran agua de su pozo. Y con el fin de ganar este dinero, tendría que pedir a los obreros de la construcción hacer alguna obra. Los trabajadores recibirían dinero cuando comieran en la hostería y el cocinero tomaría algo de los viajeros y les pagaría por eso. Es muy factible cambiar el orden de las cosas, porque lo principal es que todos ganen al recibir, pues de otra forma no pueden dar a los demás. Y si alguien falsificaba dinero para dar, sin tomar nada para sí mismo, entonces se le llevaría a la corte para ser juzgado. Por lo tanto, se dieron a la tarea de buscar al juez, y cuando lo encontraron estaba débil, hambriento y no tenía trabajo. El pobre juez no había comido en muchísimo tiempo, puesto que no tenía trabajo y no había nadie a quien juzgar. De pronto, al hombre sabio se le ocurrió una brillante idea. Comprendía muy bien la naturaleza de las personas que vivían en el país del opuesto. Ellos solo querían dar para poder dar más y hasta estaban dispuestos a cometer un delito como falsificar dinero. Los habitantes del país del opuesto se inspiraron en las palabras del hombre sabio. Así es que, a partir de entonces, nadie tendría que preocuparse por sí mismo. En lugar de eso, todos podrían dar mucho más por el bien de los demás. Fue así como el sabio estableció el primer banco en el país del opuesto. Y este se convirtió en un país como todos los demás países del mundo y ahora tienen bancos, instituciones, fábricas, escuelas, hospitales, tiendas, gerentes, empleados, ingenieros y maestros. Solo hay una diferencia entre el país del opuesto y los demás países. En el país del opuesto, todas las personas tratan de tomar lo menos posible para sí mismos y dan lo más posible a los demás. Es porque en este país del opuesto todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. La construcción acudieron a comer a la hostería. Cuando el viajero escuchó todo esto, aceptó beber agua del pozo. Así era como todos vivían tranquilos y en paz en el país del opuesto. Hasta que un día un hombre muy sabio llegó a este país. Lo único que sabía era sentarse a pensar. El propietario del pozo quería darle agua de beber. El cocinero quería ofrecerle de comer. Los obreros de la construcción querían construirle una casa y muchos otros viajeros le ofrecían diferentes objetos como cucharas de madera y otros artículos. Pero él se negaba a aceptar lo que fuera porque no tenía nada que dar a cambio. No aceptaré nada de esas buenas personas hasta que encuentre la forma de facilitarle la vida, dijo el hombre sabio. Se sentó a pensar y pensó y al fin tuvo la respuesta. Decidió inventar el dinero. En lugar de intercambiar entre ellos, a todos se les pagaría con monedas de oro. De esta forma, el propietario del pozo pagaría a quienes bebieran agua de su pozo. Y con el fin de ganar este dinero, tendría que pedir a los obreros de la construcción hacer alguna obra. Los trabajadores recibirían dinero cuando comieran en la hostería y el cocinero tomaría algo de los viajeros y les pagaría por eso. Es muy factible cambiar el orden de las cosas, porque lo principal es que todos ganen al recibir, pues de otra forma no pueden dar a los demás. Y si alguien falsificaba dinero para dar, sin tomar nada para sí mismo, entonces se le llevaría a la corte para ser juzgado. Por lo tanto, se dieron a la tarea de buscar al juez, y cuando lo encontraron estaba débil, hambriento y no tenía trabajo.
El pobre juez no había comido en muchísimo tiempo, puesto que no tenía trabajo y no había nadie a quien juzgar. De pronto, al hombre sabio se le ocurrió una brillante idea. Comprendía muy bien la naturaleza de las personas que vivían en el país el opuesto. Ellos solo querían dar para poder dar más y hasta estaban dispuestos a cometer un delito como falsificar dinero. Los habitantes del país el opuesto se inspiraron en las palabras del hombre sabio. Así es que, a partir de entonces, nadie tendría que preocuparse por sí mismo. En lugar de eso, todos podrían dar mucho más por el bien de los demás. Fue así como el sabio estableció el primer banco en el país el opuesto. Y este se convirtió en un país como todos los demás países del mundo y ahora tienen bancos e instituciones, fábricas, escuelas, hospitales, tiendas, gerentes, empleados, ingenieros y maestros. Solo hay una diferencia entre el país el opuesto y los demás países. En el país el opuesto, todas las personas tratan de tomar lo menos posible para sí mismos y dan lo más posible a los demás. Es porque en este país de el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. Forma de facilitarle la vida, dijo el hombre sabio. Se sentó a pensar y pensó y al fin tuvo la respuesta. Decidió inventar el dinero. En lugar de intercambiar entre ellos, a todos se les pagaría con monedas de oro. De esta forma, el propietario del pozo pagaría a quienes bebieran agua de su pozo. Y con el fin de ganar este dinero, tendría que pedir a los obreros de la construcción hacer alguna obra. Los trabajadores recibirían dinero cuando comieran en la hostería y el cocinero tomaría algo de los viajeros y les pagaría por eso. Es muy factible cambiar el orden de las cosas, porque lo principal es que todos ganen al recibir, pues de otra forma no pueden dar a los demás. Y si alguien falsificaba dinero para dar, sin tomar nada para sí mismo, entonces se le llevaría a la corte para ser juzgado. Por lo tanto, se dieron a la tarea de buscar al juez, y cuando lo encontraron estaba débil, hambriento y no tenía trabajo. El pobre juez no había comido en muchísimo tiempo, puesto que no tenía trabajo y no había nadie a quien juzgar. De pronto, al hombre sabio se le ocurrió una brillante idea. Comprendía muy bien la naturaleza de las personas que vivían en el país el opuesto. Ellos solo querían dar para poder dar más y hasta estaban dispuestos a cometer un delito como falsificar dinero. Los habitantes del país el opuesto se inspiraron en las palabras del hombre sabio. Así es que, a partir de entonces, nadie tendría que preocuparse por sí mismo. En lugar de eso, todos podrían dar mucho más por el bien de los demás. Fue así como el sabio estableció el primer banco en el país el opuesto. Y este se convirtió en un país como todos los demás países del mundo y ahora tienen bancos e instituciones, fábricas, escuelas, hospitales, tiendas, gerentes, empleados, ingenieros y maestros. Solo hay una diferencia entre el país el opuesto y los demás países. En el país el opuesto, todas las personas tratan de tomar lo menos posible para sí mismos y dan lo más posible a los demás. Es porque en este país de el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. Por eso, es muy factible cambiar el orden de las cosas, porque lo principal es que todos ganen al recibir, pues de otra forma no pueden dar a los demás. Y si alguien falsificaba dinero para dar, sin tomar nada para sí mismo, entonces se le llevaría a la corte para ser juzgado. Por lo tanto, se dieron a la tarea de buscar al juez, y cuando lo encontraron estaba débil, hambriento y no tenía trabajo. El pobre juez no había comido en muchísimo tiempo, puesto que no tenía trabajo y no había nadie a quien juzgar. De pronto, al hombre sabio se le ocurrió una brillante idea. Comprendía muy bien la naturaleza de las personas que vivían en el país el opuesto. Ellos solo querían dar para poder dar más y hasta estaban dispuestos a cometer un delito como falsificar dinero. Los habitantes del país el opuesto se inspiraron en las palabras del hombre sabio. Así es que, a partir de entonces, nadie tendría que preocuparse por sí mismo. En lugar de eso, todos podrían dar mucho más por el bien de los demás. Fue así como el sabio estableció el primer banco en el país el opuesto. Y este se convirtió en un país como todos los demás países del mundo y ahora tienen bancos e instituciones, fábricas, escuelas, hospitales, tiendas, gerentes, empleados, ingenieros y maestros. Solo hay una diferencia entre el país el opuesto y los demás países. En el país el opuesto, todas las personas tratan de tomar lo menos posible para sí mismos y dan lo más posible a los demás. Es porque en este país de el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. Débil, hambriento y no tenía trabajo. El pobre juez no había comido en muchísimo tiempo, puesto que no tenía trabajo y no había nadie a quien juzgar.
De pronto, al hombre sabio se le ocurrió una brillante idea. Comprendía muy bien la naturaleza de las personas que vivían en el país el opuesto. Ellos solo querían dar para poder dar más y hasta estaban dispuestos a cometer un delito como falsificar dinero. Los habitantes del país el opuesto se inspiraron en las palabras del hombre sabio. Así es que, a partir de entonces, nadie tendría que preocuparse por sí mismo. En lugar de eso, todos podrían dar mucho más por el bien de los demás. Fue así como el sabio estableció el primer banco en el país el opuesto. Y este se convirtió en un país como todos los demás países del mundo y ahora tienen bancos e instituciones, fábricas, escuelas, hospitales, tiendas, gerentes, empleados, ingenieros y maestros. Solo hay una diferencia entre el país el opuesto y los demás países. En el país el opuesto, todas las personas tratan de tomar lo menos posible para sí mismos y dan lo más posible a los demás. Es porque en este país de el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. Para poder dar más y hasta estaban dispuestos a cometer un delito como falsificar dinero. Los habitantes del país el opuesto se inspiraron en las palabras del hombre sabio. Así es que, a partir de entonces, nadie tendría que preocuparse por sí mismo. En lugar de eso, todos podrían dar mucho más por el bien de los demás. Fue así como el sabio estableció el primer banco en el país el opuesto. Y este se convirtió en un país como todos los demás países del mundo y ahora tienen bancos e instituciones, fábricas, escuelas, hospitales, tiendas, gerentes, empleados, ingenieros y maestros. Solo hay una diferencia entre el país el opuesto y los demás países. En el país el opuesto, todas las personas tratan de tomar lo menos posible para sí mismos y dan lo más posible a los demás. Es porque en este país de el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. Preocuparse por sí mismo. En lugar de eso, todos podrían dar mucho más por el bien de los demás. Fue así como el sabio estableció el primer banco en el país el opuesto. Y este se convirtió en un país como todos los demás países del mundo y ahora tienen bancos e instituciones, fábricas, escuelas, hospitales, tiendas, gerentes, empleados, ingenieros y maestros. Solo hay una diferencia entre el país el opuesto y los demás países. En el país el opuesto, todas las personas tratan de tomar lo menos posible para sí mismos y dan lo más posible a los demás. Es porque en este país de el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. Y este se convirtió en un país como todos los demás países del mundo y ahora tienen bancos e instituciones, fábricas, escuelas, hospitales, tiendas, gerentes, empleados, ingenieros y maestros. Solo hay una diferencia entre el país el opuesto y los demás países. En el país el opuesto, todas las personas tratan de tomar lo menos posible para sí mismos y dan lo más posible a los demás. Es porque en este país de el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. Tiendas, gerentes, empleados, ingenieros y maestros. Solo hay una diferencia entre el país el opuesto y los demás países. En el país el opuesto, todas las personas tratan de tomar lo menos posible para sí mismos y dan lo más posible a los demás. Es porque en este país de el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. Entre el país el opuesto y los demás países. En el país el opuesto, todas las personas tratan de tomar lo menos posible para sí mismos y dan lo más posible a los demás. Es porque en este país de el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. Es el opuesto, todas las personas tratan de tomar lo menos posible para sí mismos y dan lo más posible a los demás. Es porque en este país de el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. Mismos y dan lo más posible a los demás. Es porque en este país de el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. Es porque en este país de el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. De el opuesto, todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. Todos se aman entre sí y en consecuencia son muy felices. En consecuencia son muy felices. Son muy felices. Muy felices. Felices. Felices.